Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos y bienvenidas. En el día de hoy Ezequiel Molina y quien les habla, Luis Núñez, estamos en compañía de Nelson Suárez, amigo economista, especialista en términos presupuestarios, una materia bastante interesante y que realmente para manejarla hay que estar muy adentro y dándole seguimiento a una serie de políticas y de cuentas que se manejan en las finanzas públicas, que son las que permiten ver cómo se están distribuyendo, gastando los recursos que le ingresan al Estado por las diferentes fuentes que tiene de captación de ingresos. República Dominicana es un país que desde hace muchos años viene manejando un déficit fiscal que se viene enfrentando en base a endeudamientos cada año y ya estamos llegando a un punto bastante crítico de esa situación, donde se está planteando la necesidad urgente de que haya una especie de acuerdo entre todos los sectores de la vida nacional para que ese pacto fiscal del cual tanto se ha hablado finalmente se firme y en el mismo quede establecido la forma como se va a manejar o a equilibrar el presupuesto para el futuro. Yo creo que con Nelson podemos hablar de este tema ampliamente y él, que ha estado siempre dándole seguimiento a estos temas, nos va a dar su opinión y nos va a permitir a nosotros tener una idea más clara sobre esto, don Ezequiel. Bien, gracias Nelson por estar con nosotros. Vamos a hablar del presupuesto con Nelson porque nos toca. Sí. Nos toca y realmente todavía el presupuesto está en el Congreso. ¿Cómo realmente, se ha recibido tanta crítica con el presupuesto, que una vez más se está haciendo un presupuesto deficitario, si se quiere, y que va a seguir siendo financiado con algo de deuda pública? Ese optimismo que hablan algunos economistas de los ingresos y al mismo tiempo la necesidad del endeudamiento, ¿por qué se califica de optimismo la expectativa de ingreso que tiene el presupuesto en eso? Bueno, señores, buenas noches y le agradezco que me hayan tomado en cuenta para establecer comunicación con el público de ustedes. Cuando hablar de algo de fiscalidad tenemos que hablar con don Francisco de Isla Canahuate, porque contigo que el presupuesto es obligatorio, ¿verdad? Bueno, yo tengo una visión un panorama muy amplio de la problemática presupuestaria. Y el presupuesto 2017, para mí, es posiblemente el presupuesto de un que cierra un ciclo en el panorama fiscal de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el presupuesto 2017 tiene varias características que lo condicionan. Primero, es un presupuesto que se formula en el inicio de un nuevo gobierno en la continuidad. Una coyuntura muy especial. Y esa continuidad del nuevo gobierno, producto de la misma campaña electoral que hubo, viene acompañado en la sociedad de grandes expectativas de cambio, de transformación, de mejoría de servicios públicos. Es decir, ustedes conocen toda la corriente y todos los movimientos que se han estado dando de reclamación de aumento de sueldo al gobierno, del tema de salud, pidiendo mayor presupuesto para salud. Sabemos ya el compromiso y la apuesta que ha hecho el gobierno con el tema del 4%. Yo digo, Nelson, que si se complace al sector médico que pide un 5%, el sector ya educación tiene su 4%. Son 9. Hay otro sector, ¿cuál es? Que está pidiendo también un 5%. La autónoma. La Universidad Autónoma, un 5%. Y ahí tenemos... Sí, no, un 5% de la autónoma son 30.000 millones, eso es casi un punto porcentual, 0.8 puntos. O sea, tenemos ya ahí un 10%. Son 22 leyes. De apenas 14%. Pero vamos a hacer un contexto general. Entonces, aparte de esas expectativas muy altas de la población, y de hecho el 62% de la población creyó
en las expectativas y compró las esperanzas de profundizar los cambios y las transformaciones. Pero además, el presupuesto del 2017 se formula en lo que yo llamo un panorama fiscal caracterizado por el hecho de que el modelo fiscal que hemos estado implementando en el país da señales de agotamiento. Es decir, el presupuesto no tiene ya para dónde coger. El gobierno, cuando hay que estar y ver y vivir la realidad de la formulación de un presupuesto dentro de un marco de demandas extraordinarias al gobierno y al Estado y de restricciones, es decir, una presión fiscal que en un momento llegó a bordear el 15, el 16%, 2007 quizás, pero que se ha mantenido en alrededor de un 12 punto y algo, 13%. Ahora mismo para el próximo año 14%. Entonces, con todas las medidas que se están tomando. Con todas las medidas, un sistema tributario que parece no responder a la dinámica de la economía, porque una economía que crece de manera pero muy fuerte y sostenida, y sin embargo tenemos un problema de que la presión tributaria, aunque duró un tiempo que era muy inestable, se ha situado, pero se ha situado alrededor de un 12.9, 13 y cuando máximo 14. Entonces, cuando vemos las expectativas de las demandas... ¿Y cuánto es el nivel de gasto del presupuesto? O sea, ¿qué proporción? Bueno, ahora mismo si incluimos los gastos no financieros y las aplicaciones, estamos hablando de casi un 21, 20.8% en el que estamos formulando. Pero lo estamos haciendo con un financiamiento de casi 5% del PIB. O sea, tenemos que buscar 172 mil millones de pesos para poder equilibrar, no equilibrar, sino para cubrir, para financiar una parte importante. Es decir, el 23, el 24% del presupuesto se financia a través del mecanismo de endeudamiento. Es una aspiración legítima el tema de tratar de buscar un presupuesto equilibrado. Eso doctrinariamente es discutible, o sea, prácticamente no hay ningún país que tenga un presupuesto equilibrado. Ahora sí es lógico y hay que plantear eso, de que nosotros tenemos que tener límites y políticas en materia, por ejemplo, de los topes de endeudamiento. Porque obviamente, y parte de ese esquema que digo, de ese modelo fiscal agotado o en proceso prácticamente de agotamiento que tenemos, es el hecho de que ya yo no puedo seguir financiando gastos porque el servicio de la deuda me está llevando para el próximo año 2017. Son 201 mil millones de pesos del servicio de la deuda. Yo tengo 114 mil millones de pesos para los intereses y tengo otros 87 mil millones de pesos para amortizar. Entonces, cuando yo sumo eso, eso es más que el presupuesto del 4% de educación y de salud pública ahora mismo juntos. Entonces, eso ya no es sostenible. Y eso es lo que me dice que estamos formulando un presupuesto para el próximo año en un modelo fiscal que está dando, pero claras señales de agotamiento. Entonces, en ese panorama, cuando yo veo, por ejemplo, lo que yo llamo los gastos de funcionamiento del Estado, los gastos de funcionamiento del Estado requieren un 9.1% del PIB. Imagínate. 349 mil millones de pesos. Por ahí empezamos. Porque tenemos un 20% de ese presupuesto comprometido con la educación, que no es malo. Que creo que es una decisión... El equivalente del 5% del PIB. Una decisión histórica que adoptó el gobierno de apostar por la educación. O sea, solo ahí tenemos el 20% comprometido. Entonces después tenemos en la parte de servicio de deuda los intereses y la amortización. Pero tenemos además
31.000 millones de pesos de subsidio al sector eléctrico. Que ha disminuido. Y tenemos además 14.000 millones de recursos que se destinan a los programas sociales de todo el paquete social de la presidencia. Comer primero, solidaridad, incentivo a la asistencia escolar, bono luz, bono gas, bono, o sea, pero ahí tenemos también 19.000 millones de pensiones y jubilaciones del Estado. Y andan por 19.000 millones. Y tenemos también más de 30.000 millones para los ayuntamientos. Tenemos, en términos estrictos, tenemos 17.000 millones. Eso, ahí tenemos, ese es el compromiso con el tema de los porcentajes. Yo hice un cálculo. Esa rigidez que tiene el presupuesto. Si cumpliéramos con todas las leyes de asignación de fondos, tal y como están establecidas, el déficit que yo calculé, manteniendo todo ceteris paribus, como dicen los economistas, con los ingresos que tenemos, el mismo nivel de presión tributaria, nosotros tendríamos un déficit de 7, 8% del PIB. Eso es inmanejable, es impensable. O sea, es una situación que no la soporta nadie. Entonces, lo que está planteado aquí en materia fiscal, en materia presupuestaria, o sea, es la tarea que tiene el director de presupuesto y la gente del área fiscal para distribuir lo que no existe, lo que no hay. Es una situación muy complicada. Entonces, aquí tenemos planteado todo el tema de procurar un arreglo fiscal, un nuevo arreglo fiscal, que tiene obviamente que tener varios elementos. Y un primer elemento es garantizar el financiamiento del Estado y del gobierno. O sea, yo me declaro abiertamente no partidario de la tesis que plantean que un Estado bueno es un Estado mínimo. Yo no creo mucho en eso. Y menos en economía y en sociedades como la nuestra, donde los niveles de desigualdad, de inequidad, siguen siendo extremadamente altos. El Estado tiene un rol fundamental para alterar la situación de inequidad. Tú coincides con nosotros. Nosotros entendemos, como programa y profesionales, que necesitamos un sector privado fuerte y un Estado fuerte. Esa es la condición. Claro. O sea, no existe. Nosotros durante mucho tiempo, los tiempos de estudiantes, de la doctrina y eso, estuvimos navegando en el enfoque económico alrededor de posiciones extremas. O un Estado absolutista que lo absorbe todo, o una economía de mercado liberal. Correcto. Que lo determina todo. Y lo que dice la realidad es que ninguno de los dos esquemas han funcionado. Lo que funcionan son esquemas de economías mixtas, en la cual yo tengo un Estado que ejerce su función, hace su función de redistribución, hace su función de equilibrador, hace su función de regulador, hace su función de establecer las reglas de juego y buscar el bien común, y un sector privado que tiene la responsabilidad de asumir toda la fase de producción y eso. Entonces, esa es la realidad. O sea, ya lo que ha demostrado la vida y la práctica en la mayoría de los países. ¿Por qué no miran tan mal a nosotros si Nelson coincide con nosotros? El gran tema ahí es que ese sector privado, para ejercer su función, necesita que el Estado prácticamente le soporte las empresas con un presupuesto que ya es insuficiente. Sí, ese es parte de un esquema, y de una visión de desarrollo. O sea, le digo con toda franqueza, si nosotros no vamos al concepto schumpeteriano de empresario como sinónimo de innovación, entonces es lamentable decirlo, pero tenemos pocos empresarios en el país. O sea, tenemos gente que hace negocios y que además gran parte de los negocios que hacen están muy sustentados en el tráfico de influencia, en aprovechar las oportunidades desde el Estado, desde el gobierno. Qué debilidad. Y eso nadie puede decir que bueno, porque no se progresa. El progreso verdadero, el desarrollo verdadero no se obtiene por esa vía. Entonces nosotros necesitamos realmente una nueva generación de empresarios que hagan un enfoque realmente de desarrollo y de negocio basado en la innovación, en la competitividad, porque
lamentablemente lo que tenemos es, bueno, yo estoy muy contento porque veo una generación nueva de jóvenes emprendedores que están basando sus negocios en competencia, en capacidad, en el desarrollo de tecnología. Y eso es lo que necesitamos, porque eso es el mundo moderno. Entonces, en República Dominicana tenemos un segmento hay empresarios excelentes, buenos, que asumen su rol en la sociedad, pero la mayoría de lo que tenemos son gente que hace negocio y básicamente negocios sustentados en algún tipo de privilegio, en algún tipo, y eso ya no puede ser. Y entonces ahí nos metemos en un tema de la evasión fiscal. Permítanos hacer un cambio, que por ahí viene la próxima pregunta nuestra. Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Hoy estamos hablando con un especialista en materia de presupuesto, el economista Nelson Suárez. Nelson, en el segmento anterior, tú mencionaste algo, dijiste algo, decía, el modelo fiscal parece que da señales de agotamiento. Y si eso yo lo uno a la pregunta que te hice iniciando el programa de que muchos economistas se han encontrado que las expectativas de ingresos tributarios y fiscales son en cierta manera optimistas. Y vemos unas acciones tanto del director de aduanas como del director general de impuestos internos, donde está buscando esos resquicios legales que se han empleado o se han implementado en términos de los contribuyentes para no contribuir con sus responsabilidades. ¿Qué podríamos nosotros pensar entonces que vamos a tener todo el año 2017 con esas acciones para que ese presupuesto se cumpla en términos de ingresos? ¿O simplemente vamos a decir qué modelo fiscal o qué sistema fiscal vamos a hacer a partir de ahora? Es una pregunta, O sea, ¿vamos a hacer algo coyuntural o algo estructural? No, es una pregunta. Yo he estado oyendo los debates sobre el tema de si la proyección de ingresos que se está haciendo es adecuada, si es exagerada, si es muy optimista. Yo pienso que no es tan exagerado. Las recaudaciones fiscales en República Dominicana, eso es una tendencia muy histórica, tienden de manera muy vegetativa y natural a crecer alrededor de 9.5%. Si yo le aplico eso, yo pienso que las recaudaciones de este año podrían cerrar, aunque el gobierno estaba previendo 490.000 millones de pesos, yo estimo que van a cerrar alrededor de los 478 a 480, 12 mil millones de pesos menos. Pero eso me está hablando de un incremento con relación al año pasado de alrededor de 36.000 millones de pesos de ingresos. Entonces eso es natural. Lo que quiere decir que para el próximo año yo de hecho tengo alrededor de 40.000 millones de pesos de ingresos por el crecimiento vegetativo de las recaudaciones. Que es de hecho muy inelástica. No muy, pero es inelástica o con una elasticidad muy baja con relación al PIB, que eso es uno de los defectos que tenemos. Entonces,
Hay otros 20, 21 mil millones de pesos que el gobierno ha estado proyectando en las estimaciones que va a recaudar por eficiencia de la administración tributaria. Y yo creo que también es Posible. posible. Y vamos a verlo de la siguiente manera. El sistema tributario dominicano, en su aspecto normativo, es de un 20%, no de 14%. ¿Por qué? Porque yo tengo un 14 que estoy recaudando, 13.9, y tengo un 6.6, 6.5 de exenciones fiscales, de gasto tributario. Ajá. Cuando lo junto los dos, eso me dice que el sistema, en términos normativos, Está es del equilibrado. 20% del PIB. Está Y eso prácticamente sería equilibrado. extraordinario. Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy desgravando, yo estoy dejando de cobrar, yo estoy exonerando, yo estoy un 6 y tanto por ciento de mis ingresos tributarios. Entonces, por tanto, el sistema se queda en un 13, 13.9, 12.9, 13.1, 13.6, 14. porque 14, los puntos más o menos. Entonces, yo tengo un sistema tributario de 20% del PIB, pero esas exenciones, esas desgravaciones, me lo reducen a un 14 en términos generales. ¿Qué pasa? Alrededor de todo el mecanismo de exenciones que hay en el país, que es exagerado, que hay que desmontarlo. O sea, aquí hay sectores que se supone que es un sistema de exención fiscal, un sistema de estímulo tributario para que un sector se desarrolle, tiene que tener un plazo, un periodo de tiempo específico. Si en un tiempo tú no logras ser autosuficiente para caminar con tu propia fuerza, entonces, ¿qué tiene? Además, ¿qué estoy buscando? Hay algunas exenciones, incentivos, que ya agotaron su proceso y que no están redituando lo que yo esperaba, que es lo que se busca siempre cuando tú haces algún mecanismo de exención o de liberación de impuestos. Te doy esto a cambio de lograr aquello, pero hay cosas que ya, y además muchos de esos mecanismos son utilizados, y hay que decirlo con toda franqueza, para hacer cosas indebidas y para evadir la responsabilidad fiscal de los sectores, inclusive que tienen siempre mayor capacidad contributiva. Entonces lo utilizan. Alrededor, por ejemplo, hay una discusión alrededor del tema del ITEVIS para el grupo de empresas que están bajo el régimen de Proindustria. Bueno, yo te estoy exonerando el 100% en aduana. Te estoy diciendo, bueno, yo te voy a cobrar el 50%. Pero ¿y por qué tiene eso que alterar la capacidad? El flujo de caja. ¿Por qué? Porque se supone que cuando tú ingresas, yo te estoy diciendo, bueno, no lo adelante, pero cuando tú lo ingresas, cuando venden me paga. ¿Ok? Lo único que puede haber ahí es un desfase en el tiempo de que tú estás adelantándolo en aduana y estás realizando la venta de la mercancía, pero supone que tú como quieras lo estás pagando. O sea, en tu proyección, en tu planificación de negocio, eso está. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que parece y lo que a veces nadie se atreve a decir? Bueno, es que estoy usando el mecanismo para no pagarlo y después vendo internamente y tampoco le estoy pasando los impuestos. Esto es la realidad. Entonces, ¿pero por qué no lo decimos? ¿Y por qué no hablamos claro? ¿Por qué? Porque estoy usando un instrumento positivo de incentivo, de desarrollo de los sectores, del sector productivo, y lo estoy utilizando para hacer cosas que son indebidas. Gente que oí una vez a una persona hablando de exonerar en una zona franca televisores para regalarle a los empleados. Bueno, y si tú además de regalarle a los 10, a los 20 empleados, me traes 50 televisores más bajo el régimen y lo venden en el mercado, le está haciendo una competencia a los que vienen y pagan sus impuestos en aduana, pero está estafando también pero al te Estado. interrumpo. Entonces, No, ese tipo de cosas pero te nadie la interrumpo, no te quiere. vayas más lejos. ¿Por qué tengo que exonerarle los impuestos porque tú se los regalas a un empleado? Entonces, ¿Por qué? se quiere justificar Pero lo peor de eso es que esas exoneraciones se manejan con una tarjetita que tú andas con ella en el bolsillo. Cuando tú vas a un sitio a comprar, tú presentas tu tarjeta
que supone que no te cobran el impuesto, estás exonerado. Pero ¿qué tú compras con eso? Y entonces, Tú eso es compras muy lo que te da abierto. la gana con eso. Sí, entonces yo creo que ese tipo de cosas pues, debemos empezar a corregirlas. Si realmente lo que queremos es garantizar un esquema, un modelo de desarrollo que sea competitivo, que sea eficiente, que sea redistributivo, que sea... Porque si no, de lo otro lo que estamos es queriendo mantener un sistema y un esquema que no está dando señales de que no funciona. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Pero Nosotros realmente, somos unos dichosos en República Dominicana, que a veces con las situaciones de inequidad, de mala Sí, bueno, distribución del ingreso, los movimientos sociales y las protestas sociales son pero limitadas, yo me son quiero quedar con escasas. esa parte del ITEVI adelantado, porque ciertamente no tiene sentido. Si tú lo que estás es buscando un flujo de caja, no tiene sentido que tú le hagas la vida imposible a los industriales, quitándole recursos económicos en el momento. Pero esa no era la idea del gobierno, no es el flujo de caja. Es lo que dice La idea del Nelson. gobierno es que no le estaba dando el número cuadrante al final, aquellos que son especialistas en finanzas, no le estaba dando el número de que cómo es posible que yo veo que las importaciones de materia prima me estaban dando como para hacer, por ejemplo, una cantidad X de unidades de producto y al final tú lo que me reflejaba era como el 50% de la... O menos. ¿Dónde está tu productividad o dónde está el maco? Que era lo que nosotros decíamos. Entonces, el problema del gobierno no es el flujo de caja. Sí, no. La gente pensó, no, pero el gobierno está equivocado por eso es flujo de caja. Eso no es flujo de caja. Eso es que no le estaban dando unos miles de millones de pesos en impuestos Sí, al final del proceso. es que pasa una cuestión que pasa mucho en la sociedad dominicana, es que muchas cosas que se hacen con una visión y con un enfoque positivo se prostituyen, Se naturaliza. se naturalizan y entonces se crea la desconfianza. Crea desconfianza del gobierno hacia el sector y de los sectores hacia el gobierno. Y entonces yo creo que esas son de las cuestiones que están planteadas para un nuevo arreglo fiscal. Y hay algunos teóricos que dicen un arreglo fiscal sano es aquel en el cual el gobierno garantiza los recursos que requiere para ejercer y para realizar su función y la misión que están establecidas en la Constitución y en las leyes, en la cual la aplicación de los recursos se hace de manera eficiente, eficaz, transparente, limpia, o sea, no tengo por qué oponerlo, y en la cual los sectores que tienen la responsabilidad de contribuir en términos tributarios están conformes haciéndolo. Entonces, si lo vemos así, decimos, bueno, tenemos problemas en el arreglo fiscal que tenemos. Porque hay una desconfianza fuerte de un segmento importante o de amplios sectores de la población sobre la calidad del gasto, por ejemplo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Sí. O sea, yo creo que un arreglo fiscal nuevo implica necesariamente hacer esfuerzos mucho más de lo que se han hecho para que tengamos un gasto público que sea eficiente, que sea priorizado, que sea efectivo. O sea, yo ni nadie puede estar de acuerdo con el dispendio en el gasto público. Y a veces, y sabemos que lo existe también. Entonces, ese es uno de los componentes de un nuevo modelo. Garantizar que los recursos que el Estado capta se apliquen de manera eficiente, eficaz, que se prioricen los sectores fundamentales de desarrollo de la sociedad, pero también un arreglo fiscal justo, equitativo, sano, implica que apliquemos lo que los tributaristas llaman la equidad horizontal. Por un lado, si todo el que tiene capacidad contributiva debe tributar, y el criterio de equidad vertical, deben contribuir más quienes tienen mayor capacidad contributiva. Ahora que tenemos un sistema tributario que de origen es inequitativo, porque el 60% casi, 70% casi de los tributos son impuestos indirectos, son impuestos al consumo. Que lo paga todo el mundo igual. Lo paga todo el mundo igual, si no hay discriminación. Por Sí, la ingreso. misma libra de carne que yo me como, se la come el presidente del banco X y paga
Lo mismo No que- paga el ITEVI tampoco, ni lo pago yo ni lo paga él, pero no es que ni inequitativo. O me lo como yo, igual que el vendedor de coco de la esquina o el chinero, que también es una equidad, porque posiblemente yo tengo más capacidad contributiva que ese vendedor de la esquina para contribuir con el impuesto. Yo, de hecho, hubo un programa que estábamos hablando de este tema y yo le dije, bueno, una cosa que yo haría, y alguien después me hizo comentario, y bueno, lo primero que yo empezaría haciendo es que toda la clase política, diputados, senadores, síndicos, todo, lo que yo le exigiría para que fueran a aceptarlo como candidato en la Junta Central Electoral es que me traigan una declaración de la DGI. Tráigame su declaración de impuestos de la DGI. Porque usted va a hacer política y va a poner impuestos y va a quitar, entonces usted es el primero que tiene que cumplir con eso. Y tenemos que hacerlo todo. Es duro, porque los impuestos nunca, palabra lo dice, son impuestos. Son el ejercicio y la cohesión del Estado que te hace pagarlo. Ahora, si tú quieres vivir en una sociedad donde haya ciertos niveles de equidad, obligatoriamente tenemos que pagar los impuestos. Ahora, tenemos que buscar equidad en los impuestos. Y lo que pasa es que a veces quienes pagan los impuestos son quienes tienen menos capacidad contributiva en términos proporcionales. Hay un círculo vicioso. Sí, y entonces, fíjate que nosotros nos quejamos en el país y mucha gente se queja de que los impuestos son muy altos. Bueno, son muy altos ¿para qué? Posiblemente a lo que pagamos, a lo que hacemos una declaración de impuestos todos los años, quizás no lo encontremos alto. Pero hay gente que yo conozco que genera y mueve en los bancos centenares de millones de pesos y cuando veo su declaración jurada de impuestos, pagan menos que nosotros, que no podemos juntar. Entonces tú dices, pero ¿y cómo es eso? ¿Y cómo fulano, que yo sé que mueve centenares de millones y tiene cuenta de banco con centenares de millones de pesos, lo mueve? ¿Pero por qué él declaró y pagó 300,000 pesos y yo pagué 600,000? ¿Cómo es eso? Termino de hacer el último cambio. No nos corten, amigos. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Este programa, como ustedes habrán podido observar a lo largo de todas las semanas que estamos acá, le da mucho seguimiento al tema presupuestario, porque es un tema que genera mucha preocupación, tanto en el gobierno como en la sociedad, en el sector privado y en todos los sectores de la vida nacional, por la situación que implica tener un déficit, unas finanzas públicas que año tras año se vienen manejando con resultados deficitarios, que luego hay que salir a buscar los recursos, o que están previstos de hecho en el presupuesto los recursos con los cuales se va a financiar ese presupuesto. Y esos recursos, a medida que el déficit se va reiterando, se van haciendo mayores y tenemos ya una deuda pública cuyo costo prácticamente se está haciendo insostenible para las finanzas públicas de la República Dominicana. Sin embargo, no se ve una salida en el horizonte y hay el temor de que podamos llegar a una situación de crisis de la deuda en la República Dominicana
en la medida en que no seamos capaces como Estado, como sociedad, como sector privado, en ponernos de acuerdo para ver qué tipo de soluciones le vamos a buscar al tema presupuestario. Esto es urgente. Y ahí, Nelson, me encanta mucho que tú estés aquí hoy en el programa tratando esta temática. Me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, yo comparto mucho la opinión de un amigo. La gobernabilidad política de los próximos años va a depender mucho de un pacto fiscal. O sea, ya no hay posibilidad de seguir prorrogando. Nosotros hasta ahora hemos sido muy dichosos porque las condiciones de los mercados financieros internacionales nos han estado favoreciendo. Y miren ustedes que cuando el gobierno a veces está buscando 500 millones de dólares en bonos, le ofertan 3.000. Porque la situación y la rentabilidad de los capitales a nivel internacional es muy baja. En algunos sitios te tienen tasa de interés negativa en términos reales. Y entonces donde quiera que yo consiga que me paguen, nosotros seguimos pagando 7, 8 y a veces hasta 9%. Es un buen, y además un Estado pagador, un Estado que no falla su compromiso internacional. No falla. Aquí paramos cualquier cosa, pero los compromisos internacionales el gobierno no los falla. Entonces eso le da eso. Ahora, ¿qué pasaría? Y es una dicha para nosotros que las condiciones del crecimiento todavía sean tan inestables a nivel internacional que no permitan que liberen un poco la política monetaria en esos países y que la tasa de interés suba. Se mantengan bajas. Si eso pasa, entonces vamos a tener problemas serios. Entonces yo creo que la gobernabilidad en los próximos años depende de que nosotros construyamos un arreglo fiscal eficiente, sano. Y eso significa garantizar los ingresos que el gobierno necesita para cumplir su misión, mejorar drásticamente la calidad del gasto público. Podemos mejorar mucho más, reconociendo los esfuerzos que se han hecho y la eficiencia que se ha tenido en los últimos 4 años, pero podemos hacer más para mejorar y eficientizar el gasto el presidente público. Lo ha reconocido. Sí, podemos hacerlo. Y tenemos espacio para hacerlo. Esto obviamente implica alterar situaciones a veces políticas. O sea, yo creo que ya el mismo esquema de clientelismo político sobre el cual se sustenta la sociedad dominicana, la cual se sustenta la elección de cualquier gobierno, no va a durar para mucho, porque es que ya no soportamos. O sea, hay un esquema, y no solo aquí, sino en el mundo entero, de desconfianza de las sociedades en la clase política. Y entonces yo creo que eso tenemos que alterarlo. Pero si nosotros no logramos sostener el Estado de manera equilibrada, por ejemplo, el tema, ya nosotros tenemos que poner reglas drásticas sobre los topes de endeudamiento en el país. Obviamente tenemos que buscar, y tenemos, la ley 606 no lo establece. Entonces nosotros tenemos que implementar esos mecanismos y establecer controles serios, con consecuencias cuando haya violación. Es decir, yo no puedo ya continuar en la misma dinámica y solo estoy hablando de la situación fiscal, que no he querido ni por asomo meterme en la cuasi fiscal, que es todavía otro de la espada que pende sobre nosotros, porque también hemos estado alargándolo un poco, pero también hay que meterse. Y dijimos nosotros en el año 2006, cuando empezó el programa, recuérdate, Luis. Y ese es vamos a hablar de eso por los próximos 30 años. Sí, deuda que ha sido asumida por el Banco Central, pero es una deuda pública. Es una deuda al final el Banco Central es el Estado, es parte del Estado. Por eso se llama cuasi fiscal. Exacto, no se generó en una operación de gasto del Estado, pero se generó en una situación de crisis bancaria, de salvamento bancario, pero eso pende sobre. Entonces, también hemos sido afortunados a un costo muy alto, porque el costo fiscal que tiene
eso. O sea, cada vez que el gobierno tiene que transferir para cubrir ese déficit un monto de dinero, es igual que el monto que destinamos al tema del sector eléctrico. Y entonces amarramos aquí con el tema del pacto fiscal y de la cuestión fiscal el tema eléctrico. O sea, si el gobierno logra quitarse $1.000 millones de dólares que todos los años se destinan para financiar el sector eléctrico, óyeme, $1.000 millones de dólares son 40, 50 mil millones de pesos casi, que tú sabes las demandas y las necesidades insatisfechas que tenemos en muchísimos sectores del país. Entonces, tenemos también que meternos en el tema del pacto eléctrico, tenemos que romper el esquema que hay del negocio eléctrico, que también ha sido una cuestión que ha perjudicado a la sociedad y al Estado. Tenemos que hacer un nuevo arreglo por ahí también. Sumamente costoso y nunca se ha resuelto. Nunca yo digo, yo nací en apagones y parece que voy a morir con crisis eléctrica. Pero por Dios, ya basta. Entonces, ese es otro tema en el cual debemos de separar claramente los intereses particulares que hay en el negocio, que son legítimos, de los intereses sociales y generales del país. ¿Tú recuerdas los apagones de hace tantos años? Pero Nelson, 6 décadas viendo apagones. Tú has mencionado aquí 3 cifras que a mí me llaman la atención. Bueno, vamos a poner que los ingresos son un 14% del PIB, que los gastos o los egresos rondan el 20, el 21% del PIB, y que las exenciones rondan un 6%. Si tú le sumas las exenciones a los ingresos, tú tienes un presupuesto equilibrado. Equilibrado, automáticamente. Entonces, la deuda que tú estás asumiendo... Pero es muy simple aritméticamente. La deuda que tú estás asumiendo como Estado es para mantener esa política de gasto fiscal o de gasto tributario. De gasto tributario, es decir, yo estoy... Bueno, ¿qué tenemos? Sí, tenemos un déficit de alrededor de 3%. Es la mitad. Con solo yo desmontar la mitad del gasto tributario, con solo desmontar la mitad del gasto tributario, yo equilibro mi presupuesto. ¿Qué se puede hacer? Entonces, bueno, me dicen, No, es que de los 200 no. mil millones que hay del gasto tributario, 100 mil son del ITEVI. Bueno, pero nunca el Estado ha hecho política con los sectores sociales que se supone que se están beneficiando de las exenciones de alimentos y esos básicos a través de impuestos. Pero es que hay que focalizarlo. A través del focalizarlo. gasto. Entonces yo prefiero poner el ITEVI o una tasa simbólica a esos productos. Y después lo compenso. Y entonces lo compenso a través de políticas focalizado. sociales y del gasto directo. Y si yo logro darle a la gente educación, que no tenga que pagar una persona a veces que gana 10 mil pesos, tiene que pagar 3 mil por un niño en una escuela pública y lo puede llevar a una estancia de la que se están construyendo o a una de las escuelas que están detendidas. Cuando yo estoy haciendo eso, le estoy ahorrando recursos a la gente. Agua potable. Entonces, se lo transfiero por ahí. Pero cuando exonero el ITEVI a una serie de productos, se lo estoy exonerando a quienes tienen alta capacidad de consumo y de ingresos, igual que a quienes no tienen nada. Entonces, eso es un esquema que hay que desmontarlo y romperlo para yo poder decir, estoy caminando hacia una cultura de progreso. ¿Cuántos huevos se exportan a Haití? ¿Tú tienes el número? No tengo el dato. O sea, entonces, ¿qué está? Pero ¿tú tienes el número real de las exportaciones a Haití? ¿Existe el número dicen real? 1.500 millones. Ah, dicen. Pero eso es lo que está realmente. Yo me acuerdo. Eso es lo poco que se registra. Sí, entonces, yo digo, y lo he repetido, la sociedad dominicana entró, y me arriesgo a repetirlo aquí con toda, creyéndolo mucho. En el 2012, con el cambio de gobierno, la sociedad dominicana entró en una ruptura de la transición que venía haciendo después de la muerte de Trujillo. Una transición que se quedó colgando. Se quedó colgando, Y entonces, aparentemente salimos de la dictadura, hubo una continuidad de una neodictadura, y entonces ese esquema montado alrededor del trujillismo, del balaguerismo, se ha mantenido flotando y con una fuerza extraordinaria en la sociedad dominicana, y no se ha hecho esa ruptura. Yo digo que a partir del 2012 empezó la ruptura a darse algunos visos de esa ruptura. Lo único que lamento es que a veces no veo en el escenario político quienes
Bueno, van a Nelson. hacer y a promover esa ruptura de Así mismo no hay más tiempo ya. Gracias por estar con nosotros, Nelson. Gracias a ustedes por tener siempre el tiempo para dedicárnoslo y vernos todos los días. Gracias.